Muy buenas tardes. A continuación voy a presentar el trabajo de las teorías de la personalidad. Mi nombre es Jordi Fabián Valderrama. Se lo presento a nuestra tutora Maritza Andrea Villarraga. El curso es Psicología, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Chiquinquirá, Boyacá. Introducción. La personalidad se encuentra dentro del estudio del campo de la psicología y se puede explicar desde varias funciones. En primer lugar, permite conocer de forma aproximada los motivos que llevan al individuo a actuar, a sentir, a pensar y a desenvolverse en un medio. Por otro lado, la personalidad permite conocer la manera en la cual una persona puede aprender del entorno. La personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Objetivos. Conocer las distintas teorías de la personalidad, así como sus principales exponentes, y abordar brevemente cada una de ellas. Comprender la personalidad desde distintas perspectivas y opiniones de diferentes autores que a lo largo de la historia han dado definición de personalidad desde diferentes ámbitos. Facilitar la comprensión de lo que es la personalidad en cada persona y cómo se desarrolla, con qué factores de la personalidad se nacen y cuáles son conductas aprendidas a lo largo de la vida. Teoría biológica de la personalidad. Cuando nos referimos a las teorías biológicas de la personalidad, debemos tener presente que son aquellas que se interesan por el estudio de la personalidad desde dos perspectivas. Por un lado, parten del hecho de que una gran parte de la personalidad viene determinada genéticamente. Por otro lado, otorgan cierta relevancia al aspecto físico como determinante en el desarrollo de la personalidad. La base biológica de la personalidad es la teoría que la personalidad está influenciada por la biología del cerebro. Aunque estrechamente relacionado con la psicología de la personalidad, las bases biológicas de la personalidad se centran en por qué o cómo los rasgos de la personalidad se manifiestan a través de la biología, además de identificar los rasgos de personalidad. Gran parte de la actual comprensión de la personalidad desde una perspectiva neurobiológica pone énfasis en la bioquímica de los sistemas del comportamiento, de la recompensa, la motivación y el castigo. La teoría de los 4 temperamentos es una teoría protopsicológica que sugiere que hay 4 tipos de personalidad fundamentales de rasgo biológico: sanguínea, los que suelen ser optimistas, líderes similares; colérico es malhumorado o irritable; melancólico es analítica y tranquilo; y flemático, que es relajado y tranquilo. La mayoría de las formulaciones incluyen la posibilidad de mezclas de estas mismas. Algunos de los autores en esta teoría son Immanuel Kant, Rudolf Steiner, Alfred Adler, Erik Erikson, Edward Sprenger, Ernst Kretschmer, entre otros. Hans Eysenck fue uno de los primeros psicólogos en analizar las diferencias de personalidad utilizando uno de los métodos psicoestadísticos, y su investigación lo llevó a creer que el temperamento tiene una base biológica. La personalidad estaba predefinida dependiendo del nivel existente de los 4 tipos de fluidos, también llamados humores. Así, la sangre flema, la bilis amarilla y la bilis negra daban origen a 4 temperamentos. Según esta teoría, un exceso de sangre conducía al sanguíneo, que desarrollaba una personalidad caracterizada como optimista, alegre, abierto, extravertido y de apariencia saludable, agradable. Una abundante cantidad de INFA define al flemático. Serían personas lentas, apáticas, siempre con tendencia a la inactividad motivada por el cansancio y la abulia. En tercer lugar tendríamos al colérico, definido por un exceso de bilis amarilla. Será una persona irascible, fuerte, agresiva por naturaleza, combativa e impulsiva. Finalmente, la excesiva bilis negra conducía al melancólico, convirtiéndolo así en una persona triste, decaída y con una visión de la vida excesivamente pesimista. Teoría cognitiva de la personalidad. Jean Piaget es uno de los principales exponentes de esta teoría. Etapa preoperacional. Esta etapa se desarrolla entre los 2 y 7 años de edad. Aquí el niño empieza a organizar el lenguaje y a pensar de manera lógica y simbólica.
Etapa de las operaciones concretas. Esta etapa ubica entre los 7 y 11 años, edad durante este tiempo el niño empieza a desarrollar y solucionar problemas lógicos y reales. El desarrollo social se hace crucial para su aprendizaje. Etapa sensiomotora. En la etapa, el niño aprende mediante las sensaciones y experimenta la realidad con su cuerpo. El niño aprende mediante la experiencia. Esta etapa se ubica entre los 0 y los 24 meses de edad. Etapa de las operaciones formales. Esta etapa se desarrolla a los 11 años en adelante. Durante este tiempo, la lógica y los problemas reales incrementan su grado de dificultad. Ahora el joven tiene capacidad de abstraer la realidad. Además presenta sentimientos complejos, ideales futuros e incluso desarrolla ideas propias. Albert Bandura consideró que el ambiente como la causa del comportamiento, pero con la existencia de reciprocidad, es decir, el comportamiento también modifica al ambiente. A esta relación la denominó determinismo recíproco. El mundo y el comportamiento se causan mutuamente. Posteriormente consideró que esta interacción necesita de algo más y que la personalidad se conforma por 3 elementos que derivan de la personalidad. Se conforma por interacción, comportamiento, ambiente y procesos psicológicos. Teoría del aprendizaje de la personalidad. La personalidad no es un artículo que se pueda cambiar, encontrar o adquirir, y resultaría estéril hablar de personalidad sin entender realmente lo que significa o con qué desea expresar este término. Desde el nacimiento cada persona tiene su propia personalidad, aunque no es determinante, sino más bien hace referencia a ciertas características propias que con el tiempo y con la influencia de diferentes factores se irá estructurando y modificando. Las habilidades de un individuo y su integración a los diferentes grupos sociales dependerán de la personalidad que desarrolle, y ésta permanecerá en el tiempo y de acuerdo a distintas situaciones. Los estudiosos de la psicología hacen énfasis en el aprendizaje de las primeras etapas o estadios de la infancia. Otros difieren y aseguran que es la herencia, mientras otro grupo atribuye medio ambiente como factor esencial en la personalidad del ser humano. Lo fundamental al definir la personalidad es que una característica individual y qué es lo que hace a las personas que sean diferentes. Okay. Teoría humanista. Como todos sabemos, el gran representante de la teoría humanista es Abraham Maslow. Abraham Maslow cree que existen necesidades que ocupan un lugar prioritario en los seres vivos. Este descubrimiento generó el desarrollo de la famosa pirámide de necesidades. La estructura de esta pirámide comienza desde las necesidades básicas o vitales hasta las necesidades de trascendencia. En orden jerárquico sería de la siguiente manera: la pirámide de necesidades: necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de estima y necesidades de trascendencia o autorrealización. Otra teoría que también influye mucho en la humanista es la Gestalt. La personalidad se desarrolla continuamente, no es una entidad fija como considera el psicoanálisis, ni se define exclusivamente por el comportamiento. De hecho, está relacionada a la percepción que tiene el ser humano con relación a su entorno. La Gestalt, en términos generales, cree que el desarrollo de la personalidad se determina por la historia de vida, la satisfacción y necesidades y el autoconcepto. Teoría de los rasgos de la biología, de la personalidad, perdón. Teoría de los rasgos de Gordon Allport. Según Gordon Allport, son 3 tipos de rasgos vitales: los rasgos cardinales. Estos son los rasgos que predominan en toda la vida de un individuo, a menudo hasta el punto que la persona se da a conocer específicamente en base a estos rasgos. Las personas tan a menudo se vuelven tan conocidas por estos rasgos como por sus nombres, y son a menudo sinónimo de estas cualidades. Estos son los rasgos que dominan y moldean el comportamiento de una persona. Allport también sugirió que los rasgos cardinales son raros y tienden a desarrollarse tarde en la vida. Rasgos centrales. Estas son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Los rasgos centrales, aunque no son tan dominantes como los rasgos cardinales,
Sus características principales se podrían utilizar para describir a numerosas personas. Términos tales como inteligente, honesto, tímido o ansioso se consideran rasgos centrales. Los rasgos secundarios. Estos son los rasgos que a veces están relacionados con las actitudes o preferencias y a menudo aparecen solo en ciertas situaciones o bajo circunstancias específicas. Algunos serían: se pone muy nervioso cuando habla delante de varias personas, o es impaciente cuando tiene que esperar, o le gusta esto o aquello. Los 16 tipos de personalidad de Raymond Cattell y las 3 dimensiones de la personalidad de Eysenck son unas teorías que las dos fusionadas llevaron a dar la teoría de los 5 factores de la personalidad. Teoría psicoanalítica de la personalidad. Como todos sabemos, Sigmund Freud es el gran exponente del psicoanálisis. Dice que cuando se habla de personalidad, Sigmund Freud es uno de los protagonistas de referencia teórica. Con sus estudios abrió el camino para estudiar el desarrollo psíquico del ser humano. Los conceptos emanados del psicoanálisis se han aplicado extensamente a la educación y la práctica psiquiátrica, que han llegado a ser parte fundamental de la aproximación de los trastornos mentales. Lo consciente. O sea, existen 3 postulados que son pilares dentro de la teoría psicoanalítica: lo consciente, lo preconsciente y lo consciente. Lo consciente, mejor dicho, la mente consciente, hace referencia a lo que el ser humano ubica normalmente, de lo que se da cuenta: las sensaciones físicas, las emociones y los recuerdos y los pensamientos. El inconsciente es todo aquello que es inaccesible tanto para la persona como para el psicoanalista y para los demás. El material preconsciente es la información que de alguna manera se encuentra disponible, sin embargo es complicado entender esta información debido a la manera en cómo se manifiesta en el individuo. El modo en el cual se puede acceder a ese material puede ser mediante los sueños, las fantasías y los recuerdos. Conclusiones. Cada una de estas teorías es un componente muy importante en el desarrollo de la personalidad. Los grandes psicólogos de la historia han estudiado la personalidad por años, y aunque no haya un concepto universal sobre la personalidad, está claro que cada uno de los conceptos que ellos nos otorgan debemos tenerlos muy en cuenta. Cuando nacemos lo hacemos con algunos rasgos de la personalidad definidos, y a lo largo de nuestra vida vamos forjando muchos aspectos de nuestra personalidad que nos definirá como una persona única y diferente en el mundo. Las referencias y mis grandes agradecimientos por su tiempo.